Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados hermanos. Es un gusto poderme dirigir ante ustedes para poder desarrollar lo que es este módulo número 3 del diplomado en Ministerio Infantil del Instituto La Hispaniola. En esta ocasión, el módulo número 3 es referente a lo que es el material didáctico, elaboración de material didáctico que se desarrolla en el Ministerio Infantil. Para comenzar, quiero presentarme. Mi nombre es Esther Ortiz, soy licenciada en Pedagogía, miembro de la Iglesia de Cristo en San José de la Vega desde el año 2004, ¿verdad? También he servido como maestra de escuela dominical, también he estado en la dirección del Ministerio Infantil por mucho tiempo, gracias a Dios por esa oportunidad. Y pues también puedo agregarles que esta es mi hermosa familia, mi esposo Neri Vargas, mis hijas Esther Anaí Vargas y Ariana Berenice Vargas. Realmente es un honor poderme dirigir a ustedes, hermanos, y que Dios me haya dado este privilegio de compartir este módulo con ustedes. Como les dije, vamos a hablar acerca de la elaboración de material didáctico para el Ministerio Infantil. Vamos a destacar lo importante que es poderle dar el tiempo necesario a elaborar este tipo de material para las clases bíblicas para los niños. Esto tiene mucho que ver con la dedicación que nosotros vamos a dar al servicio a Dios, en este caso con los niños. Y todo empieza desde el momento que nos sentamos a elaborar el material, desde el momento que asignamos ese tiempo especial para planificar todo lo que vamos a realizar en una clase. Pero antes quiero darles un panorama general de lo que vamos a ver en todo el módulo, ¿verdad? Como primera clase, ¿verdad? Que corresponde a este día. Vamos a desarrollar lo que es el concepto e importancia del material didáctico en la enseñanza de los niños. Asimismo, vamos a ver esas funciones importantes que tiene el material didáctico y ese impacto que genera en la enseñanza espiritual, en este caso, en los niños. El segundo día vamos a estar viendo lo que son los materiales, los medios y recursos. ¿Pero cómo? Los recursos didácticos, pero vamos a estar haciendo una diferencia entre ellos, porque tendemos a llamarlos de la misma manera, pero hay una leve diferencia que cabe destacarla y resaltarla en este tiempo. Asimismo, vamos a estar viendo lo que son los espacios de aprendizaje, la importancia de poder asignar un espacio para llevar a cabo la enseñanza en los niños, de los niños, ¿verdad? En este caso, la espiritual, que así como podemos ver de forma secular que hay espacios asignados para una u otra clase, en la enseñanza espiritual también es necesario que podamos darle la importancia debida a este punto. El día número 3 vamos a estar desarrollando los temas de el uso de las TIC. ¿Qué son las TIC? Las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza espiritual. ¿Y por qué les menciono esto? Porque como personas al servicio de Dios debemos de estar también a la vanguardia de todos los procesos de aprendizaje que se estén dando. Y en este caso tenemos que saber de ese uso adecuado de estas tecnologías para poder aprovechar ese recurso para dar la clase a los niños. También vamos a estar viendo que un punto muy importante y creo que es muy llamativo para las maestras de escuela dominical, como lo es las manualidades como estrategia de aprendizaje y promotora de la motricidad en los niños. Lo que es las manualidades es algo muy, muy, muy importante retomarlo porque es un recurso muy efectivo para lograr un aprendizaje en los niños. El día número 4 vamos a estar viendo lo que es el reciclaje y su impacto en la enseñanza y el medio ambiente. ¿Por qué? Yo estoy segura que todas ustedes están muy familiarizadas con lo que es el reciclaje. Sé que más de alguna de ustedes tiene su espacio en su casa
donde tiene todos estos tipos de materiales, estas cosas que ha ido guardando, ¿verdad? Cajas, botellas plásticas, cartones, ¿verdad? Eso regularmente nos pasa mucho a las maestras de escuela dominical, porque siempre estamos como con eso pensando en cómo le podemos dar un uso para nuestras clases. Entonces vamos a retomar ese tema para hacer un pequeño análisis de cuán importante es hacer uso de esto, no solo porque nos favorece para la enseñanza, sino también para poder cuidar el medio ambiente. Y también ese mismo día vamos a ver un poco sobre lo que es el juego y dinámicas como estrategia de aprendizaje. Vamos a ver ese efecto positivo que tienen en los juegos y las dinámicas en los niños. Realmente, a través de un juego o una dinámica podemos enseñar muchas cosas. Entonces, vamos también a ver un poco sobre ello, ¿verdad? Quiero también mencionarles algunos objetivos generales de este módulo, ¿sí? En primera instancia, tenemos como objetivo aprender a hacer uso de todos los recursos que hay en nuestro ambiente en favor de la enseñanza espiritual de nuestros niños. Hermanos, todo es favorable para poder enseñar. En este caso, nuestro objetivo es que nuestros niños se lleven una enseñanza significativa. Entonces vamos a aprovechar hasta lo más mínimo que tengamos como recurso en nuestras congregaciones para poder favorecer a la enseñanza. Todo es propicio para la enseñanza. Entonces a través de este módulo vamos a aprender todas esas cosas que nos pueden servir para desarrollar la enseñanza en los niños. También tenemos como segundo objetivo despertar la creatividad con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los niños. Suele pasarnos, ¿verdad? Quizás no sea el caso de todos, hay algunas particularidades, pero sí sé que hay algunos hermanos que mencionan que no son creativos, que realmente esto no se me da, pero créanme que después de poder ver todas estas herramientas que hay respecto al material didáctico, vamos a tener esa creatividad despierta en nuestra mente para poder ponerlo en favor de la enseñanza a los niños. También, como tercer objetivo, tenemos identificar el impacto en el aprendizaje cuando somos creativos con los materiales. Hermanos, realmente ya no podemos decir solo venimos a poner a pintar a los niños. No, eso ya no tiene que existir en nuestras aulas, en nuestros salones de clase. ¿Por qué? Porque estamos aquí para lograr un objetivo de vida, hermanos. Entonces no nos podemos limitar a decir, sí, voy a llevar una hoja nada más para que los niños coloreen. No, eso se acabó, hermanos. Ese concepto tradicional y antiguo ya no podemos seguirlo utilizando, y por eso, gracias a Dios que nos permite estos espacios para poder compartir conocimiento y poder adquirir más conocimiento para que lo pongamos en favor de la enseñanza espiritual de nuestros niños. Quiero mencionarles que particularmente siempre tomo un versículo de referencia para mis clases, y en este caso tomé lo que nos dice Colosenses 3, 23 al 24, que nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos, hermanos? A Cristo el Señor. Entonces, todo lo que hagamos lo vamos a hacer de corazón, lo vamos a hacer con dedicación, y parte de eso es estos espacios que nos está permitiendo el Señor a través de este diplomado, que estamos compartiendo conocimientos. Si bien es cierto, puedo decirles que traigo un conocimiento de base por mi preparación académica, pero realmente el servicio al Señor es maravilloso y aprendemos todos los días, todos los domingos que vamos a la iglesia, despertamos
algo diferente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas de corazón para el Señor. Entonces, esto no es para agradar a nadie, hermanos. Esto no es quiero quedar bien con alguien. Esto es para agradar al Señor. Entonces, vamos a aprovechar estos espacios para poder prepararnos y dar ese servicio de calidad al Señor. Bien, y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es el concepto y la importancia del material didáctico en la enseñanza, en este caso espiritual, ¿verdad? Como objetivo para este punto tengo comprender el concepto de material didáctico y su valioso aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente es importante que nosotros conozcamos ese valor que tiene el material didáctico y ese impacto que tiene o que genera en los niños. Entonces, es necesario mencionarlo. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el concepto de lo que es el material didáctico. En algún momento les dije, ¿verdad?, que es llamado de diferentes maneras, pero vamos a definir un concepto. También puedo decirles que pueden encontrar muchos conceptos referentes al material didáctico. No hay algo específico que lo limite porque así de grande es su contexto, ¿verdad? Cualquier cosa puede ser utilizada como material didáctico. Entonces, vamos a definirlo como cualquier tipo de soporte, ya sea material o tecnológico, que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son empleados por los maestros como una forma de complementar o hacer más eficiente su labor. ¿Por qué les digo complemento? Aquí quiero hacer un énfasis. No vamos a decir que con el material didáctico ya está todo hecho. No. Realmente el punto es que nosotros podamos prepararnos, pero ¿cómo? Con base bíblica, porque nosotros estamos para compartir enseñanza espiritual y siempre nuestra base va a ser la enseñanza bíblica, la Biblia, las enseñanzas de la Biblia, esa va a ser nuestra base y a partir de ello vamos a elaborar el material didáctico, pero el material didáctico por sí solo, hermanos, no tiene validez. Un simple material didáctico para llenar los espacios, para llenar una pizarra, no tiene tanta validez si no viene acompañada de su base bíblica en este caso, ¿verdad? Nosotros estamos para enseñar lecciones bíblicas a los niños. Entonces, por eso nos dice que es como una forma de complementar y hacer más eficiente la labor del docente, ¿verdad? Entonces también es llamado, como podemos ver aquí, como apoyo didáctico, recurso didáctico, medios educativos. Hay muchas formas de llamar al material didáctico, ¿sí? Continuamos, quiero hacer énfasis en este aspecto. En los tiempos de antes, y así como en la educación secular, también en la iglesia, se daba que el maestro era nada más, llegaba a dar la clase para transmitir un conocimiento. El alumno no hacía más que escuchar y memorizar. Si se recuerdan ustedes, antes llegábamos a la iglesia, nos daban la clase de forma rápida, nos ponían a colorear y nos ponían a memorizar el versículo, sin ningún efecto tan profundo, ¿verdad? Como lo podríamos hacer ahora, porque antes el maestro era solo compartía el conocimiento y el alumno se quedaba quieto. Ahora no, ahora podemos verlo desde otra perspectiva. Ahora el maestro nada más es un facilitador de entornos. El alumno ahora es responsable de la construcción de su propio conocimiento. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de algunas herramientas como lo es el material didáctico, ¿verdad? A través de eso nosotros podemos hacer partícipe a los alumnos de su propio conocimiento, porque se lo estamos facilitando. Ya no solo le decimos al niño, memorícese este versículo y ya. No, ahora estamos haciendo conciencia en todo lo que le estamos enseñando a los niños, ¿verdad? Al menos ese es uno de los objetivos del material didáctico, ¿verdad? Poderle facilitar al niño que él se sienta con toda la confianza y con toda
seguridad de que puede participar de ese desarrollo de la clase, ¿verdad? Ya no podemos limitar a los niños a decirle, no, hasta aquí, o sea, yo soy la que sé y usted solo escucha. Ya no. Y así como lo es en el secular, nosotros también debemos de hacer la diferencia, hermanos. Debemos prepararnos y debemos hacer que los niños se involucren en este aprendizaje. ¿Por qué? Porque el objetivo es que ellos se vayan con eso en su corazón, con esa enseñanza valiosa en su corazón, que puedan compartir también, que ellos a través de lo que nosotros les enseñamos y que nosotros compartimos con ellos también sean capaces de compartir el evangelio con otros entornos que ellos se relacionan. En la semana, por lo general, no los vemos. Nosotros solo estamos posiblemente los días de clase entre semana, 1, 2 o los domingos. Entonces, pero ellos se desarrollan en otros ambientes, hermanos, y ellos tienen que ser capaces de poder compartir también esas enseñanzas. ¿Por qué? Porque de eso se trata y a eso somos llamados, a compartir el evangelio. Y un niño puede ser también un agente especial, una persona que puede llevar la palabra del Señor a otras personas. Entonces, pero eso va a depender de la dedicación que nosotros le estemos dando, de cómo nosotros le estemos enseñando. Porque si solo los dejamos que ellos reciban y no sean partícipes, entonces ellos no están saliendo hasta de muchas dudas. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? Quiero mencionarles que el material didáctico es un medio de comunicación que existe en nuestra sociedad y como tal ha evolucionado. ¿Y por qué lo menciono, hermanos? Porque así como evoluciona en la sociedad, como evolucionan en este caso los materiales, es necesario que nosotros como iglesia también vayamos evolucionando, también vayamos cambiando esas perspectivas de ver la enseñanza y especialmente en los niños, porque ellos necesitan llevarse una enseñanza de calidad, porque necesitamos que se cree ese efecto en ellos, ¿verdad? Que sea valedero esa enseñanza. Entonces podemos ver aquí que los medios de comunicación, ¿cómo comenzaron? Como pictografías, como pueden ver, antes la información se daba a través de imágenes, ¿verdad? Pero ya luego fue evolucionando más y lo fuimos haciendo a través de símbolos o códigos, como lo fue la escritura. También les menciono esto porque así fue como se fue compartiendo el conocimiento. Ya luego fue avanzando un poco más la sociedad y a través de la imprenta todas estas cosas que se daban en la escritura ya fueron transmitidas a más personas a través de la imprenta y fue a través de los libros que llegó más conocimiento a la sociedad. Ya luego pudimos ver que evolucionamos un poquito más con medios audiovisuales y también adelante podemos ver que también llegó lo que es el gran invento de la computadora y ahora lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, hermanos, nosotros como iglesia no nos podemos quedar atrás. No nos podemos quedar con los dibujitos, ¿verdad?, de antes, sino que también tenemos que ir evolucionando. Es más, este es un ejemplo de que estamos evolucionando. Estamos aprovechando también estos medios virtuales para poder transmitir conocimiento en favor de la enseñanza de los niños y en favor de muchas enseñanzas, ¿verdad?, a nivel cristiano. Entonces, vamos evolucionando, hermanos, y nosotros también, ¿verdad? La sociedad en general va evolucionando, nosotros también debemos de ponernos a la vanguardia, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad?, cabe resaltar que un material didáctico se caracteriza por 4 dimensiones. En primera instancia mencionamos, el material didáctico tiene que tener un soporte físico o material. O sea, podemos verlo esto como, puede ser que lo hagamos en una cartulina, podemos usar una pantalla, ¿verdad? Podemos usar
Cualquier material es favorable para ponerlo a disposición de la enseñanza. Entonces, esa es una de las características que tiene que tener el material didáctico. También vemos que el material didáctico tiene que tener un contenido, una información o un mensaje, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de ese mensaje, de esa enseñanza que queremos compartir con los niños antes de elaborar un material didáctico. También tiene que tener una forma simbólica de representar la información. Esto puede ser como un medio virtual, ¿verdad? O a través de una pizarra. También eso se relaciona con el soporte físico. Nosotros ahí le asignamos esa forma simbólica al material didáctico. Y además tiene que tener una finalidad o propósito educativo. ¿A qué me refiero? A los objetivos. O sea, si nosotros no estamos seguros de qué es lo que queremos enseñar, entonces no vamos a poder elaborar un material didáctico efectivo. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer en base a los objetivos que perseguimos en la enseñanza. De una clase bíblica, hermanos, podemos sacar infinidad de enseñanzas. Así que nuestros objetivos deben de estar claros antes de elaborar un material didáctico. Bien, vamos a compartir algunos ejemplos de material didáctico, ¿verdad? Y en esta ocasión quise sacar del baúl de los recuerdos todas esas experiencias que nosotros vivimos, ¿verdad? Específicamente, aquí podemos ver que estamos en tiempo de pandemia, andamos con mascarillas, si ustedes se fijan, pero nada es obstáculo, hermanos, para dar la clase de los niños. Es más, durante tiempo de pandemia también sacamos a relucir, ¿verdad? Todos esos esfuerzos por ponernos a la vanguardia de cómo se estaban dando las clases seculares, y nosotros también nos pusimos a dar clases virtuales, ¿verdad? Pero cuando regresamos a la iglesia, se dio el inconveniente que no podíamos estar encerrados en un espacio, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad, de bioseguridad. Entonces, aprovechamos el espacio al aire libre. Hermanos, no hay cosa más bonita que poderle dar a los niños clases al aire libre, porque tenemos todo el ambiente a nuestro favor. En este caso estábamos dando la clase del perezoso y la hormiga, ¿verdad? Entonces, teníamos el complemento del material didáctico, sí. Pero ¿qué más podíamos utilizar? Podíamos utilizar las mismas hormigas. Entonces, hermanos, no hay excusa para dar una clase, no hay límites para dar una clase. Todo cuanto nos rodea es favorable a nosotros siempre y cuando lo sepamos utilizar. Entonces, para entonces hicimos que los niños se pusieran a ver cómo realmente trabajaban las hormigas, ¿verdad? Y ellos pudieron hacer esa relación de la enseñanza o el conocimiento con la realidad. Entonces, fue muy provechoso, muy beneficioso poder hacer uso de todo lo que nos rodea para poder desarrollar una clase. Entonces, hay muchas cosas que podemos utilizar para desarrollar. Aquí, ¿qué estábamos desarrollando? Lo que es los frutos del Espíritu. Aquí tenemos el complemento o el material didáctico que desarrollamos, pero ¿qué más podemos utilizar, hermanos? Las frutas de manera real las podemos llevar al salón y hacer que los niños, aparte de que se las coman, puedan relacionar una fruta con un fruto del Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un objetivo. Queremos que los niños piensen, recuerden esas enseñanzas, y que el día que ellos estén de nuevo comiéndose la fruta en su casa, puedan decirle a papá o a mamá: ay, vimos los frutos del Espíritu y por ejemplo, la manzana era el fruto de la bondad. Ay, que ahí es donde se genera esa relación, ¿verdad? Padre-hijo, donde nosotros podemos indagar, ¿verdad? Y preguntarle cómo le fue, qué le enseñaron, qué es la bondad para usted. Entonces, ese es el efecto que produce, hermanos, relacionar todo lo que nos rodea con las enseñanzas, para que los niños lleven esa enseñanza marcada dentro de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué podemos ver? Este es otro material didáctico, podemos ver lo sencillo, ¿verdad? Pero muy llamativo. Aquí tenemos lo que son
animalitos, ¿verdad? Estamos ejemplificando aquí el nacimiento de Jesús. Y esta clase fue dada para niños de sala cuna. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que los niños desde muy pequeños pueden recibir buenas enseñanzas. Y también desde muy pequeños ellos están adquiriendo todo el conocimiento que nosotros les demos, ¿verdad? Siempre y cuando lo hagamos de acorde a su edad, porque eso es importante destacar. Los niños, hermanos, deben de estar seccionados por su edad. ¿Por qué? Porque esto es favorable para ellos, para que ellos puedan aprender realmente. Porque no podemos enseñarle lo mismo a un niño de sala cuna con un niño de una edad de 9 a 12 años. El de sala cuna va a aprender y se va a sentir en un buen ambiente, pero el niño de 9 años no. El niño de 9 años se nos va a aburrir. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de que seccionemos a los niños para que todo lo que traigamos sea efectivo en ellos. Porque aunque el material didáctico aquí suele ser muy llamativo y todo, al niño de 9 años le puede aburrir. Al niño de 9 años le pudo haber llamado más la atención de la hormiga y el perezoso, porque estaba viendo, estaba tocando, ¡ay, miren! Y se asombran cada vez que nosotros relacionamos la realidad con la enseñanza. Entonces, es importante que los niños estén de acuerdo a su edad en su salón de clase. Aquí podemos ver que enseñamos lo que son los libros de la Biblia. ¿Y cómo lo hicimos? Por partes, hermanos, por partes. Entonces, eso es otra cosa importante, que el material didáctico también, como tiene un objetivo, ¿verdad? Desde el momento que planificamos, especificamos los objetivos, entonces vamos haciéndolo por partes. ¿Para qué? Para que haya una mayor eficiencia en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y le damos todo de un solo al niño, es más difícil que lo aprenda. Entonces, en este caso, ¿qué íbamos haciendo? Llenando las canastitas poco a poco. Comenzamos con el Pentateuco, los libros históricos, los profetas mayores, los profetas menores. Así poco a poco vamos enseñando y eso también trae algo positivo en el aprendizaje de los niños. Aquí, ¿qué podemos destacar? El uso del reciclaje, ¿verdad? Aquí utilizamos una caja, ¿verdad? Que la tenemos, que la podemos encontrar en cualquier supermercado o en alguna tienda y la trajimos, la forramos y ¿qué hicimos? Un teatro para enseñarle a los niños, una clase específica, ¿verdad? Aquí estábamos enseñando sobre la clase de Jesús es mi amigo fiel. Entonces hicimos una pequeña obra con ellos y esto llama mucho la atención porque los niños están viendo personajes ahí, ¿verdad? Entonces es muy bonito enseñarle a los niños y prepararnos porque realmente a ellos les llama la atención y ven que realmente hay una preparación de sus maestros. Quizás ellos no lo ven, sí, mi maestra se preparó, pero sí ven ese interés por parte de sus maestros de que puedan aprender. Entonces podemos ver que cualquier cosa es útil para la enseñanza. Vean aquí qué creativo esta hermana enseñó la clase de Jeremías, por ejemplo. ¿Y cómo lo hizo? Como un rollo de película. Trajo la enseñanza poco a poco, desde cómo Jeremías fue llamado por el Señor, ¿verdad? Cuando le dice que desde el vientre de su madre ya él estaba apartado. Entonces, trajo la hermana poco a poco la enseñanza. Miren qué bonito. Con esa imagen ella logró enseñar a los niños esa clase. Muy, muy bonita, muy creativa. Entonces, es bonito prepararse, hermanos, y tener objetivos en nuestra clase para que los niños aprendan. Aquí otra hermana, destacó la vida de Timoteo y la fue llevando poco a poco, ¿verdad? De ahí tenía la gran figura de Timoteo. Entonces, muy bonito, muy llamativo. Usar colores favorables, usar colores llamativos también es beneficioso para que los niños aprendan. ¿Qué ven aquí, hermanos? Muy bonito. Vean cómo a través de un títere que lo maneja una persona
se puede dar una clase muy bonita y esto llama la atención de los niños y los niños se sienten atraídos por lo que están viendo. Entonces es bonito, ¿verdad? Porque ellos prestan mayor atención. Entonces ellos están más atentos a qué va a pasar con ese personaje, quién es ese personaje. Entonces es bonito, hermanos, realmente requiere tiempo, sí, yo sé que en la vida que llevamos, ¿verdad? Lo que menos tenemos es tiempo, pero si realmente usted ha destinado servirle al Señor, eso le va a llevar tiempo y qué mejor, hermanos, el Señor no se queda con nada, tratemos de hacer siempre las cosas con amor, con dedicación, porque en la medida que lo hagamos así, realmente las cosas fluyen y sí logramos una enseñanza y queda una satisfacción enorme cuando vemos que nuestros niños realmente se llevan esa enseñanza, cuando al día o al domingo siguiente, perdón, están comentando, ay hermana, ¿y qué hizo el títere? O ay hermana, y vimos las hormigas, cómo trabajaban, y fíjese que también las vimos en nuestra casa, y viera qué montón, y viera cómo llevaban hojas sobre su espalda. Entonces, qué bonito cuando realmente destinamos ese tiempo especial para prepararnos para nuestras clases. Y el material didáctico, si bien, como les digo, por sí solo, no hace nada. Definitivamente tenemos que estudiar la palabra, de eso que ni qué, porque el hecho de que nosotros llevemos un títere de esta forma, por ejemplo, por sí solo no va a hacer nada. Nosotros tenemos que hablar, en este caso, como Jesús. Pero no vamos a decir disparate porque Jesús no hablaba así. Entonces, es de prepararnos, hermanos, de prepararnos y dedicar ese tiempo para que podamos hacer nuestras clases bonitas, llamativas y que los niños no solo allí que reciben la clase puedan compartir con sus compañeritos, no, es que ellos tengan un efecto multiplicador en cualquier ambiente donde ellos estén.